Henri Donadieu, eres una suma de oficios, profesiones, experiencias, aventuras de vida y una leyenda viviente, sin lugar a dudas. Y antes incursionaste por la medicina y por supuesto culminaste como un gran empresario y un gran hombre de negocios. ¿Cuál sería el hilo para comenzar a incursionar tu vida fascinante desde Francia? Pero partamos de tu adolescencia. Pues yo diría que al partir más de mi infancia, porque yo nazco en mitad de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, y la verdad me toca desde niño una época de muchas privaciones. Nazco en un medio muy rural, de campesinos. Me crian mis abuelos que eran campesinos inmigrados de Piemonte, Italia, mis abuelos maternos, del lado de mi mamá. Siempre he sido un soñador, un niño muy soñador, y desde muy niño me di cuenta que para escapar un poco a este entorno, pues un poco triste, pues la única manera era de estudiar, de ser buen alumno, y de poco a poco me di cuenta que lo que me iba a salvar de todo, pues era la cultura. Y sobre todo porque también te golpeó como sociedad y te golpeó personalmente por la ausencia de tus padres la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues sí, porque mi papá fue compañón de lo que llaman compañón de la liberación, con De Gaulle. Mi mamá también, al mes de haber procreado, alcanzó la resistencia. Entonces a mis papás los recupera a final de la guerra. Ya tenía un poco más de 2 años. Pero por eso me criaron mis abuelos, y más que todo mi abuela materna. Y más que desde muy, muy temprana edad, desde muy temprana, ella se dio cuenta, pues que iba a ser homosexual, ella se dio cuenta enseguida. Aunque nunca tuve problemas de aceptación, la verdad. Yo desde niño sabía quién era. Tenías ya definida tu identidad. Mi ¿no? identidad sexual desde los 3 años era, miraba más a los niños, a los hombres que a las mujeres, la verdad. Y de hecho yo nunca sufrí de eso, al contrario, siempre fue muy aceptada mi homosexualidad dentro de mi entorno, de mi pueblo, y después como estudiante, y después en mi carrera de hombre adulto, nunca tuve problema. Sí. Bien, antes de compenetrarnos en esta vida de pareja, porque creo que fue uno de los factores, una de las razones que te hizo llegar a México, Sí. Pero también paralelamente a tus tantas vidas fascinantes, desde muy joven, yo creo desde la adolescencia o quizá desde niño, también estuviste rodeado de celebridades, pareciera como una virtud del destino. Pues, Perdón, porque conociste a Edith Piaf, amiga de tu madre, por ejemplo. Sí, es que mi madre había conocido de muy joven, como tenía 16, 17 años, a Edith Piaf, porque hay que recordar que nací en el campo, pero nací en la Costa Azul, el lugar más turístico de Francia, la verdad. Y nací en un pequeño pueblo de pescador entre Cannes y Niza, 2 ciudades que marcaron el nacimiento del turismo como lo conocemos ahora. Y mi madre había conocido a Edith Piaf de joven y se hicieron muy amigas. Edith Piaf quería mucho a mi mamá. Y entonces cada vez que venía a cantar a Niza, era la única salida que hacíamos de noche, mi mamá y yo. Mi mamá me llevaba al recital en el Teatro de Verdure de Nice de Edith Piaf.
al final, cuando terminaba su recital, pasábamos a saludarla, a felicitarla, y siempre nos invitaba a su hotel, al Hotel Negresco en Niza, donde se juntaba con sus músicos, y en su cuarto empezaba a cocinar spaghetti. Esa era la rutina, siempre, año tras año. Eso marcaron mucho mis años de la infancia, porque Edith Piaf era la cantante más famosa de Francia. Muchas de tus incursiones a los clubs gays, los lugares, los bares en Francia, pues de alguna manera son los antecedentes de la fundación del Bar El 9, Sí. que fue emblemático, legendario, mitológico, y que consta también, lo registras en tu libro La noche soy yo. En este libro en el que pues narras gran parte de estas historias que nos estás contando, ¿no? Sí, la verdad fue un poco accidental la apertura del 9, porque ves que yo me estaba dedicando, antes de vivir a México, primero cuando termino mi doctorado en ciencias políticas, yo quería conocer el mundo. Yo siempre soñé de conocer el mundo, entonces me acepto un puesto de profesor de Derecho Romano a la Universidad de Sydney, Australia. Y hago el viaje de mi vida, me voy en barco de Marsella, hago la vuelta, las 3/4 del mundo para llegar a Sydney. 2 meses en barco y llegué a Sydney, y de Sydney, porque no me doy cuenta que no estoy hecho para enseñar el derecho romano y que los australianos menos para saber de derecho romano, entonces demisiono, y como tengo que regresar el viaje que me había pagado el gobierno australiano, no puedo regresar a Francia. Me voy a 2 horas de avión de Sydney, Australia, en una colonia francesa, que es un paraíso que se llama Nueva Caledonia. Y me quedo 9 años allá. Y me hago uno de los hombres más ricos de la isla, porque me empiezo como notario y me convierto después en un constructor de edificios. Fui el primero en Nueva Caledonia a implementar el régimen de condominio y me hago muy rico. Y también abro boutique, abro un café que se llama el Café de París, abierto 24 horas. Ya hago muchísimas cosas. Pero estaba lejos de pensar que un día iba a tener un club gay, la verdad. No era dentro de mi proyecto. Vayamos al 9, ¿no? Sí. Entremos al 9. Sí. Sí. Que quienes tuvimos el privilegio y el placer y la euforia de haberlo conocido, de haber estado ahí tantas noches, sí, pues fue fantástico. Es que yo llegué a México como refugiado porque me escapo, porque había 2 días antes sufrido un atentado que no me alcanzó, y sabiendo que me iban a hundir en la cárcel o a matar, entonces me escapo casi sin nada, dejando todo atrás y dejando una fortuna atrás, la verdad, y llego a México. Porque había venido muchas veces a México de vacaciones, me había enamorado de México, me había enamorado de Acapulco. Y de un mexicano, además. Sí, y tenía una relación telefónica desde años atrás, desde 1972, con quien iba a ser mi gran amiga, que me recibió en México, que me abrió los brazos, y quien fue mi socio de toda la vida del 9, Manolo Fernández. Y llega aquí el 1 de diciembre de 1976.
Et à principe de 77, je pense comme il y a 2 ou 13, et on a en un lugar de noche, nos encontramos con amigos de Manolo y en la práctica sale que por qué no abríamos un lugar gay en este lugar que Manolo tenía cerrado desde hace 2 años, que había sido un restaurante de moda años atrás, pero que estaba cerrado y que se llamaba Le Neuf, el 9 en francés. Manolo, como era un muchacho de sociedad, no le pareció mucho, pero a mí me encantó la idea, porque además tenía que hacer algo, porque había dejado todo atrás. Pues lo pude convencer y el 23 de enero, 3 semanas después, abrimos Manolo y yo el Disco Bar 9. Que hay que agregar, bueno, es que son 1000 historias del 9, sí, ¿no? Y cada uno yo creo que tiene sus propias vivencias entre las tantas que se vivieron, porque fue una referencia también del mundo cultural que hablaremos más adelante. Pero yo recuerdo en mi caso particular que para la comunidad gay era una referencia porque fue el club de la tolerancia, en donde la comunidad gay no era molestada y era permisible la convivencia. Para nosotros los heterosexuales, en mi caso muy particular, fue una referencia rockera, porque, porque los jueves era abierto a todo público. Mira, ¿no? Lo que hay que recalcar que el 9 tuvo 2 épocas, eso es muy importante. Así es. La primera época de la apertura hasta que tuvimos el grave problema en Acapulco, porque habíamos abierto el 9 de Acapulco. Exacto. Fue un poco el 9 el lugar, el club de los juniors de closet. Fue muy gay, 100% gay. Estaban los apellidos más rimbombantes de este país, hombre casado, pero homosexual, pero por la sociedad mexicana se tenían que casar, tener familia y todo. Cuando cierra el 9 de Acapulco, que nos acusan de tener toneladas en el 9 de marihuana y kilo de cocaína, primer plano de los periódicos a nivel nacional, cuando no había nada, todo era falso, pero el problema es que Manolo en la cárcel, los empleados del 9 de Acapulco en la cárcel, pues yo me quedo aquí solo. Ni tenía papel, todavía tenía visa de turista. Cuando se supo el problema de Acapulco, del 9 de Acapulco, ya no había el 9 de México vacío. Esa es la segunda época del 9, cuando realmente me quedo solo. Manolo sigue como mi socio, pero nunca ya se metió más. La cárcel lo destruyó, la verdad, por completo. Entonces, cuando me quedo solo, yo decido de abrir el 9, siendo de ciencia gay, a todo el mundo. Porque recuérdase que yo nací en medio de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros años de mi vida viví porque se hablaba tanto del gueto. Entonces, toda mi vida yo he alucinado los guetos. Empezando por el gueto judío, por supuesto, pero también el gueto gay. Entonces abrí el 9 a todo el mundo. Y la consigna era que todo el mundo tenía que respetar todo el mundo, sino para afuera. Y poco a poco llegó más heterosexual, llegaron las vestidas, yo recuerdo una mezcla genial, la verdad. Sí, esa gran diversidad tan fantástica, diversidad cultural y diversidad de preferencias sexuales. Y fue cuando retomé la conclusión de mi tesis. Yo hice mi tesis sobre un proyecto de André Malraux, Premio Nobel de Literatura, et à l'époque de mi tesis era el ministro de la Cultura en Francia.
d'un grand organisme culturel au niveau de la région Rhône-Alpes, la région Lyon-Grenoble. Y la conclusión de mi tesis es que para que la gente llegue a la cultura hay que darle diversión. En el 9, lo tomé al revés, para que la diversión perdure hay que darle cultura. Así es. Y entonces poco a poco el 9 cada vez se hizo más cultural. El 9 fue el lugar donde nació lo que se llama hoy en día la contracultura. Exactamente. Por dos revistas muy importantes, La Regla Rota y La Postmoderna, entre otras. También el 9 se marcó una vanguardia a nivel de la música de la época. La música que se oía en el 9, 6 meses, un año después se oía en todo México, pero primero se oía en el 9. Sí, y yo quisiera detenerme en esta memorable escena del 9, y me refiero al 9 de la zona rosa de la Colonia Juárez en la Ciudad de México, que es el que yo frecuenté en esos años 80, de Londres 156. Los jueves, porque ahí se iniciaron, nosotros acudíamos a escuchar en vivo, en un pequeño foro rockero que tenías tú los jueves, sí. Y ahí comenzaron sus primeras audiencias, sus primeros conciertos, bandas como Maldita Vecindad, sí, Café Tacuba, los Caifanes, luego Jaguares, Las Imagen Solitos de ahora después Caifanes, Santa Sabina, Botellita de Jerez, Los Enemigos Silencia. Todos, la verdad, todos. Sí. Sí, y también en el 9 fue donde por primera vez en México se escuchó el fenómeno de la movida española también. Exacto. Claro. Y Alaska era parte del 9. Cada vez que venía a México pasaba por el 9 y tuvimos... La verdad, el 9 a nivel musical fue muy pionero. Como la gente joven como tú de esta época se recuerda de esa época con tanto cariño, porque es un lugar que abrió mucho también las mentes. Lo que yo no me explique, tengo que ser sincero, cuando se abre el 9 como lugar gay, lo más natural es que al mes, a los 2 meses, las autoridades lo debían haber clausurado. Pero el 9 pasó. ¿Por qué? No sé. Por suerte. Yo creo que por los personajes que concurrían también, ¿no? Pero los personajes concurrieron. Personajes célebres, sí, me refiero. Mira, Carlos Monsiváis, María Félix, sí. Sí, actores y actrices mexicanas. Sí, en el 9 pasó. De la televisión, actores y actrices de la televisión, de ese momento. De ese momento, además, por ejemplo, en el 9 pasó todo. Desde los actores como Silvia Pinal, la doña Joaquín Cordero, los grandes Y ese era el mundo fascinante, porque... Pero también los jóvenes actores, era el lugar de los cachún. Así es. Era el lugar de fresas con crema. Los timbirichos no llegaron porque eran demasiado fresas. Demasiado fresas. No, y no eran tan fresas, eran tremendos, sí. Pero podrías... uno convivía, por ejemplo, podías hablar con los rockeros, con las bandas mismas que se presentaban esa noche, y por otro lado encontrabas de repente Juan José Gurrola, o veías a las primeras travestis. Monsiváis, por ejemplo. Que eran unas bellezas impresionantes, ¿no? Que uno como heterosexual te quedabas pasmado. La verdad, hubo un travesti famosísimo del 9, Nana. Nana era una belleza. Fin de semana llegaban los juniors de sentada Lomas, sobre la barra. Bueno, los jueves también iba, porque la llegamos a ver ahí. Pero los jueves se les encantaba, porque había puro heterosexual. Exacto. Que era una casa de casar a puro bugas, sí. No, la verdad, el 9, y además el 9 era un lugar famoso porque llegaban las mujeres más guapas de todo México.
amigo. Definitivamente, Porque sí. se sentía tranquila, no tenía miedo a la cosa del macho como en los otros lugares. Y yo siempre digo que en el Mundial del 86, ¿de dónde sacaron la Chiquitibum? Pues del 9. Vaya, y fue un símbolo Marc Castro nacional. era todas las noches del Marc 9. Castro, la Chiquitibum, La Chiquitibum, que salía en un comercial de la televisión de una cerveza. Y que fue un fenómeno, la Chiquitibum, pues salió del 9, sí. Y tengo una anécdota también que me gusta porque me enteré muchos años después. Poco antes del pasar del año 2000, conozco a la señora Nilda de Cedillo, la esposa del presidente Cedillo. Y me invita a pasar el 2000 en el Palacio Nacional. ¡Wow! Éramos como unos 300. Yo, la verdad, como francés, llegado a México, una mano adelante, la otra atrás, me pareció algo maravilloso. Estar en Palacio Nacional en el pasar del año 2000. Y terminando la escena, pasamos antes del baile a felicitar al señor presidente por el año nuevo. Y cuando me acerca a Cedillo me agarra del brazo y me dice, Henry, yo también pasé por el 9. Yo ni lo sabía eso. Ni. Es Vaya, que pasó todo. Vaya, increíble, Pasó increíble anécdota. todo México. Sí. Sí, venía secretario de Estado y todo, pero yo nunca que Cedillo había ido al 9. Y seguramente miembros activos de la comunidad gay clandestinamente o yo diría claro, discretamente. Pero el 9 como era una mezcla. Sí. A final de cuentas, a mí ni me interesaba saber si eran gay o si eran porque además tú heterosexual. nunca has sido como un militante de la causa gay, ¿no? Yo ahora soy reconocido como un activista importante. Plural, cultural. Porque de alguna manera apoyé al reconocimiento de la diversidad sexual y por mi labor cultural y por lo que hice en el 9, pues de alguna manera apoyé a la causa, pero yo nunca fui un activista de salir a la calle y todo. Reconozco que la diversidad sexual ha tenido grandes activistas que la verdad han luchado muchísimo, que todos son mis amigos, pero yo no fui parte de ellos, la verdad, sí. Finalmente, Henry, dos cosas. Tu sensibilidad es tan amplia y diversa, como lo hemos platicado, que te ha permitido convivir con la cultura underground, con la contracultura y al mismo tiempo o simultáneamente con las estrellas de la televisión comercial, ¿no? Que algunas son las frivolidades, visto sí. desde la parte contracultural. Claro, ¿no? sí. Sin embargo, para ti nunca hubo problema en ese sentido. No, nunca. Podrías estar con una Lucía Méndez claro. Y al día siguiente con Carlos Monsiváis, por ejemplo. Claro, por supuesto. Yo la verdad es que no soy de gueto. No me siento tampoco en un gueto underground. A mí no me gusta. Toda mi vida la he pasado dándome gusto a mí mismo. Lo que he hecho fue por gusto propio. Nunca hice algo pensando que iba a trascender a futuro, nunca. Yo digo, yo estoy hecho del pasado para vivir el presente. De hecho, mi lema es, tengo que morir cada noche para renacer al día siguiente. Porque así es. Yo puedo decir que lo que ha motivado toda mi vida es este sentido de la libertad absoluta. Yo siempre he sido un ser libre, completamente libre, y siempre me he escapado. Nunca me han podido encerrar, nunca me han podido matar hasta la fecha, porque me he escapado de muchas cosas, la verdad.
Y la libertad para mí es lo máximo que el ser humano tiene y hay que atreverse a ser libre porque la vida es muy corta y la libertad es lo máximo que tenemos. Sí.